Le doy una bienvenida a ustedes, queridos video y videntes, aquellos que están aquí en el YouTube y los que van a estar oyendo también el audio. Estamos dando la bienvenida a un encuentro con la verdad, como originalmente lo habíamos hecho y que por un buen tiempo no lo hicimos, pero aquí ahora estamos con José Villalobos y es un nuevo formato que estamos haciendo. Como podrán ver, él está allá en Los Ángeles. Bueno, no está en Los Ángeles. ¿A dónde estás, José? ¿A dónde vivís? Exactamente en La Mirada, California. Si se pregunta dónde está La Mirada, bueno, aquí en La Mirada está una de las universidades, una de las mejores universidades en el área de la apologética cristiana. Ahí es donde enseña J.P. Moreland, Douglas Guyvet, el doctor William Lane Craig, etcétera. Entonces, puedo irlos a visitar cuando quiera. Este es Biola University, que tiene el Talbot School of Theology, y ellos son, José es bien humilde. Él dice de que es una de las mejores, pero ha sido votado como la número uno de las mejores universidades o mejores centros de apología en todo el mundo. Así que José está, como él ha dicho, él está... tiene vínculos con los hermanos, con los eruditos que están ahí, así que, y él ha ido también a Francia. José, has ido a Francia a una conferencia apologética. ¿Nos podrías decir acerca de eso? A unas cuantas, no Sí, solamente una. esta se trata de una universidad internacional. Ahí es donde uno va a aprender apologética, derechos humanos y evangelismo con el conocido doctor John Warwick Montgomery. Él invita a otros profesores, dan clases por aproximadamente 2 semanas y nos encontramos, se hacen en conjunto con la Universidad de Estrasburgo, en Francia. Estrasburgo queda en el área de Alsace. No sé si estoy pronunciando bien, pero es un lugar muy bonito, es un lugar muy, muy tranquilo, bien especial para hacer esta clase de estudios. Y es muy interesante. Cada año solamente reciben 20 personas, 20 personas. Y si uno va la segunda vez, uno tiene la oportunidad de, de presentar una defensa ante 4 doctores. Y eso es esa es la oportunidad que yo tuve de defender mis posiciones y defenderlo en frente de personas pues capacitadas. Y eran 4 y era pues un poco difícil, pero gracias a Dios yo pude llegar a ser un miembro de la academia. José es algo que creo que necesitamos en estos tiempos, saber defender la fe. Yo no tengo los vínculos que has tenido. Yo solamente he estudiado y quizás he aprendido por medio de la experiencia y de oír. A muchos yo les muestro mi iPhone, que está relleno de personas que usan la apologética. Y es un privilegio que, ¿cómo se llama?, estar enfrente de esas personas y enfrente de doctores, y doctores, verdaderos doctores, no doctores de 2 semanas, no doctores de que están egresados de seminarios que no saben ni inglés, o doctores que no saben hebreo ni griego ni nada, simplemente tomaron unas cosas pequeñas. Son personas que son reconocidas mundialmente en el área de la apologética, y no solamente en el área apologética, como Horton. Estuviste con Horton, me acuerdo que me contaste, y es el que ha escrito una teología que ha sido, que Christianity Today la ha votado, no sé si este año o el año pasado, pero fue la mejor teología de ese año, una teología completa, por Richard. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el primer nombre de él? No me acuerdo. Michael Horton, es que aquí lo estoy viendo. Aquí Michael Horton. Michael Horton, en muchas cosas él y yo no estamos de acuerdo, pero yo reconozco que es una de las personas que más defienden la fe, en contra de muchos charlatanes de que están queriendo darnos gato por liebre, y es bueno oír a estas personas. Yo sé que muchos no saben inglés los que nos están viendo, y por eso es que José y yo tomamos el tiempo y tomamos esto de hacer, para que aquello que se hace en inglés le podamos pasar a ustedes en español también, para que puedan ser edificados. En español existen muchos que se dicen apologistas, muchos que se dicen que están defendiendo la sana doctrina, y muchas veces lo que están haciendo es, como vamos a ver en este día, están simplemente repitiendo o siguiendo una metodología que
es un ataque al cristianismo, que ha atacado al cristianismo y que lo único que quieren es promover un punto de vista, sí, pero se ponen muy fuera del cristianismo bíblico y del cristianismo histórico. ¿Quisieras opinar de eso, José? Sí, y eso me trae a la memoria dos historias. La primera, cuando los discípulos fueron de Jesús y le contaron de una persona que andaba predicando el evangelio y ellos en su celo lo detuvieron y le dijeron que no hiciera eso. Y el Señor les dijo, bueno, pero si el que está conmigo el que no está conmigo está en contra de mí. Y la otra historia es la del misionero que fue enviado a una área muy remota donde estaba prácticamente una tribu. El hombre compartió el evangelio con el jefe de esa tribu. El jefe de la tribu se convierte al cristianismo y el misionero se da cuenta de que el jefe tiene 3 o 4 esposas. El misionero en su celo. Y era en una de esas islas por donde yo vivo, por aquí en Australasia estaba eso, me acuerdo. Porque aún así son. Exacto. Sí. Entonces le dice, mira, ahora que eres cristiano, ahora que tú confesaste tu fe, ahora que le perteneces a Cristo, mira, como buen cristiano, tú tienes solamente que tener una esposa. Oh, sí, le preguntó el jefe de la tribu, y en eso se fue a la casa. Al siguiente día, el misionero va donde el jefe y le dice, ¿cómo estás? Y le dice, bien, le dice, hoy, ¿sabe qué, hermano? Le dice, ya resolví el problema que tenía con lo de las mujeres. Oh, sí, le digo, qué bueno, estoy muy orgulloso de usted, le dice. ¿Y qué hizo con las mujeres? Pues las maté. Y ahí es donde en realidad pues el remedio sale más caro que la enfermedad. Exacto. A veces como cristianos no pensamos bien nuestras posiciones y queremos con nuestro celo, y a veces es más celo que verdad detrás de nuestro impulso, detrás de nuestras intenciones. Nuestras intenciones pueden ser buenas, pero siempre tenemos que examinar, como tú y yo. Por ejemplo, podemos decir, es posible de que vamos a hablar sobre la Navidad y sobre este video en cuestión, pero es posible, Luis, que vos y yo estemos completamente equivocados. De la misma manera, es posible que el hermano en este video en cuestión esté totalmente equivocado, pero por lo menos nosotros tenemos que reconocer de que hay una posibilidad que nos estamos equivocando. Eso no lo escucho del otro lado, pero vamos a ver si Dios puede ayudarnos a llegar a un terreno con balance. Sí, el hermano que vamos a estar en esta ocasión hablando es porque lo hemos escogido, porque tenemos conocimiento de él. José lo ha visto, yo nunca lo vi en persona. José lo ha visto en persona, yo eso es lo que, cuando él llegaba allá a Los Ángeles, yo nunca lo vi, pero sí lo he oído bastante. Y su nombre es Sergio Enríquez, y Sergio Enríquez es el pastor general de la iglesia Ebenezer allá en Guatemala. Él es uno de los discípulos del apóstol Ríos Paredes, apóstol de la iglesia Elim. Y ellos, él promueve muchas de las cosas que este hermano ya difunto promueve. Sergio Enríquez, él se considera un maestro y profeta. Maestro y, pues, si no estoy yo equivocado, también tiene un doctorado, y por eso es que estamos hablando acerca de los doctorados. Y si usted va a luisjovel.com y pone doctorado o pone caveat lector, cuidado lector, usted va a poder ver los diferentes requisitos que el mundo académico requiere para que un doctorado sea reconocido en todo el mundo. El problema en el mundo de la hispana ahora es que muchos en Estados Unidos no hay mucha regulación con respecto a las universidades. Una universidad se puede 3 o 4 personas tienen dinero, compran una casa, hacen una universidad y ellos piden que el Estado les avale lo que ellos están enseñando. Y el Estado, digamos, por ejemplo, California o Florida lo pueden hacer. Pero
para que ese doctorado en realidad tenga peso, tiene que ser primeramente avalado por el Departamento de Educación de Estados Unidos. Y si es un doctorado en teología, tiene que ser avalado por lo que se llama American Theological Schools, ATS. ¿Y eso qué es lo que implica? Eso implica que al menos usted sabe que la persona que tiene un doctorado de como Biola está reconocida por el ATS. Está también en el área de Los Ángeles, está Fuller Theological Seminary, que también está avalado por el ATS. El Southern Baptist Seminary, los Bautistas del Sur están avalados por ahí en California, queda en San Francisco. También hablando del estado de California, ellos no buscan que su seminario sea reconocido por el estado, ellos buscan que el Departamento de Educación Federal de Estados Unidos sea el que avale sus escuelas, y que también el American Theological Schools sean los que supervisen sus maestrías de divinidades, de artes, de teología, y sus doctorados tanto en teología o filosofía o ministerio. Así que cuando una persona, por ejemplo, para dejar bien claro este punto, si una persona quiere ser escatólogo, hay hermanos que dicen que también son escatólogos, esa persona al menos tiene que saber hebreo y griego, no tiene para otra, porque eso es lo que se le enseña en la maestría de divinidades, hebreo y griego. Y si es escatólogo del Antiguo Testamento, tiene que saber arameo. Y si es escatólogo del Nuevo Testamento, tiene que saber todos estos idiomas, más el latín y siriaco. Y para graduarse también de un doctorado, tiene que también saber dos lenguas relevantes a su estudio, que usualmente son francés y alemán. Así que no es solamente decir yo soy doctor. José, cuando éramos jóvenes vos estabas estudiando francés, así que por eso es que he ido a Francia. No fue bueno, el francés es muy parecido al español, claro, pero ¿cuántos libros no se han escrito en francés? Libros teológicos como filosóficos. ¿Cuántos libros no se han escrito en alemán? Porque alguien dijo por ahí de que los mejores teólogos han sido los alemanes. Amén, amén, amén. Porque ellos han tenido mucho cuidado con su lenguaje. Y esa herencia se la debemos a personas que han tenido mucho cuidado y no toman el estudio muy liviano. En sí, es fácil agarrar uno de estos doctorados hoy en día. Yo los he visto, yo conozco a algunos que han estudiado en esas escuelas. Y pues, bueno, yo en un semestre yo he escrito más páginas que ellos han leído, para decirte todo. Yo en mi maestría se me requieren 2 trabajos por clase, uno de 4,000 palabras y otro de 6,000 palabras. Quiere decir que son 10,000 palabras que tengo que escribir por clase, y tengo que leer como 30 libros, y no solamente es la lectura del libro, es la calidad de lo que uno va a escribir, la metodología que uno está usando. Y yo sé que esto no es el tema, pero es necesario decirlo, es necesario mencionarlo, porque muchos hermanos, digamos, en este caso Sergio Enrique, pero no solamente él, sino que muchos ocupan una metodología muy errada. Y aquí ya vamos entrando ya al que vamos a responder a las objeciones de Sergio Enríquez. Y lo primero que me gustaría a mí decir es de que este hermano, yo creo que es sincero en su querer de que el pueblo de Dios sepa que no tiene que ser pagano, que no tiene que tener sincretismo. Pero la metodología que él ocupa es una metodología que viene de hace siglos, que se le llama la historia de la escuela de la religión, o como se llama en alemán, Religionsgeschichtliche Schule, que eran el término usado por muchos protestantes teólogos en la Universidad de Göttingen. Y estos incluían personas como Hermann Gunkel, que Hermann Gunkel, cuando yo hice la clase de Salmos, lo leíamos bastante. Johannes Weiss, también a él lo leíamos bastante porque son personas del Antiguo Testamento. El William Grede fue uno de los que empezaron a también, no José, yo no sé si sabes, pero fue uno de los que empezó a mencionar con respecto a la nueva perspectiva de Pablo. No es algo nuevo, es algo que ellos lo tenían desde antes. José es luterano y yo soy bautista, así que la nueva perspectiva de Pablo es una cosa que vamos a hablar después.
Ernst Troeltsch fue un gran historiador. También él ocupaba, o sea, promovía estas cosas. ¿Y cuál es el problema de la historia de la escuela de religión? Que ellos miraban de que había una conexión entre el cristianismo y las religiones paganas de antaño. Eso es lo que ellos ven. Y no solamente estaban hablando, bien interesante, de que ellos no hablaban tanto de la Navidad. Ellos hablaban más bien de la religión de los israelitas. De los israelitas, como ellos, hacían sincretismo, según estas personas, con respecto a cuando ellos adoraban a Dios. Por ejemplo, se han excavado cosas y se sabe de que también ciertos egipcios tenían un arca, y por lo tanto ellos, los judíos, supuestamente cuando fueron a Gosén, allá a Egipto, vieron eso y Moisés sabía de eso, y por lo tanto ellos después hicieron un arca. También el sistema de sacerdocio, como ellos lo tenían, que lo agarraron de los egipcios, y un sinfín de cosas. Lo más interesante para mí, José, fue cuando hice los Salmos y cuando hice el Antiguo Testamento, que quiénes fueron los que construyeron el templo. Fueron los sirofenicios, los del Líbano, los del norte de Israel. Y han encontrado también muchas cosas, muchos templos en esa área, arqueológicamente hablando. Han encontrado muchos templos que se ven casi igual como el templo de Jerusalén, porque fueron los que hicieron esos templos, fueron los que venían del norte. Ahora, eso es lo que estas personas decían. Esta clase de... Bueno, y si nos vamos al Nuevo Testamento, una cosa que hemos hablado con José acerca del dios Mitras, que mucha gente ha visto, y es parte de la historia, la historia de las religiones, la escuela de la historia de las religiones, de que dicen de que Mitras o las deidades egipcias como Horus son paralelas a Jesús. Entonces Jesús no es algo original. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, esta gente, esta escuela de pensamiento, miraban como un paganismo o como un sincretismo, que el cristianismo simplemente copiaba de lo que estaban mirando en el mundo. Y este hermano Sergio Enrique y muchos otros también eso es lo que están tratando, según ellos, de contrarrestar. Da la casualidad, y José, vos has estado con el profesor Montgomery y yo lo he oído, que él ha probado o él ha dicho de que esta metodología de investigación ya ha sido desechada ya en todas las universidades. ¿Me puedes decir algo, José, acerca de eso? Sí, por ejemplo, esta escuela, el doctor Montgomery dice que simple y sencillamente quieren volver a reconstruir la historia. Quieren tomar un método que no funciona. Por ejemplo, dice a C.S. Lewis, dice él, le hicieron lo mismo para comprobar de que no era C.S. Lewis el que estaba escribiendo sus libros. Decía C.S. Lewis, si examinan mis libros, pueden ver de que yo los he escrito, nadie más, en el tiempo que él estaba vivo. Ahora quieren ir al Antiguo Testamento y ellos quieren decir de que en realidad pues han habido como no sé cuántos cientos de personas y cientos de autores, y que Moisés no ha sido el único autor, que han habido por lo menos 4 autores del Pentateuco. Y se lo han hecho también, lo hicieron con los escritos de Shakespeare, y los han hecho con los escritos de Moby Dick, de la ballena. Y lo han hecho con muchos libros. Es más, dice el doctor Montgomery, dice que lo hicieron también con un libro de El Osito, Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, y, sí. Y se llevaron la sorpresa de que de ahí podían sacar del cuento de Winnie the Pooh, podían sacar enseñanzas comunistas. Así es que esta gente no le atina, como dicen a veces. Entonces es como lo que también Frazier también escribió un libro en donde él usa la idea darwinista para contar cómo la gente
desarrolla las religiones. Dice él de que las religiones empiezan monoteísta y de ahí se hacen politeístas. Cuando se ha comprobado de que es al contrario, de que es al contrario de eso, y él solamente está viendo con los ojos darwinistas a lo que la gente conoce como religión. Y otro ateo, me recuerdo que lo escuché de un ateo y dijo, es chistoso lo que él está tratando de hacer, dice. Un ateo lo dijo de este hombre que escribió ese libro, no sé si vos conoces el título Golden Bout, el Golden Bout. No lo conozco. ¿Pero qué dice? ¿Pero no qué sé, dice? en inglés sí lo conozco, desafortunadamente no sé el título en español, pero de eso se trata, de esa clase de cosas se trata. Bueno, podría mencionar otra cosa. Existe un libro que se llama Filosofúmena, y yo sé que estoy seguro que tú lo has escuchado. En ese libro da la casualidad de que los cristianos en los principios estaban contestando a las acusaciones de que todas las doctrinas del cristianismo eran originadas de los griegos. Y ahí en ese libro se van punto por punto contestando todas las objeciones. Entonces ahí ellos han podido demostrar con ese libro de que el cristianismo no ha tomado estas ideas de los griegos, sino que prácticamente de las meras enseñanzas del Señor Jesús. Sí, y eso fue un movimiento que ya fue muriendo por los años 60, 70, ahí fue muriendo ya este movimiento, y es bien tremendo ver de que Sergio Enrique es una persona de que obviamente no ha sido enseñada o adiestrada en la metodología del estudio bíblico, como él lo ha vuelto, no solamente él, y quiero hacer esto bien claro, no solamente él, muchos lo hacen y vuelven a tomar de la enciclopedia, leen y no saben discernir lo que están leyendo, como has dicho, José, de que alguien puede sacar de Winnie the Pooh enseñanzas comunistas. Alguien puede sacar de cualquier otra cosa, es como esa gente que dice que al leer la Biblia puede encontrar códigos y etcétera, etcétera. O sea que uno al no seguir los textos tal y como son dados por Dios o como la iglesia o como Cristo interpretaba y sus apóstoles interpretaban el texto, si uno no sigue esos parámetros va a llegar a creer o a interpretar, sacar cosas. Y ahorita vamos a oír entonces a Sergio Enríquez en lo que cómo él expone su punto de vista con respecto a la Navidad. Y él está usando una enciclopedia, y está usando una enciclopedia no cristiana, o sea, simplemente que está siguiendo siempre aparentemente está siguiendo esto de la escuela de religión. Y oigamos a Sergio Enríquez en sus palabras. Esta sí es más, esta sí va al hueso, hermano. Pero son esas enciclopedias, hermano. Si yo aquí no le estoy diciendo, yo creo que tal y tal. No, ahí dice, los cristianos, oiga. Y lo peor es que los cristianos ahí nos mete a bailar a todos, hermano. Yo soy cristiano, nacido de nuevo. Sustituyeron la antigua fiesta romana del solsticio de invierno por la de la Navidad. Y vamos a ver, dice, la fiesta fue instituida oficialmente por el obispo romano Liberio. Engañar a la gente. Porque si usted lee la historia de Jeroboam le quedaron 10 tribus y a Roboam le quedaron 2 tribus. Pero Roboam se quedó con las tribus en donde tenían las posesiones, los centros de adoración. Entonces él, para que no fueran a adorar, fíjese pues, para que no fueran a adorar, se inventó una fiesta. El día 15, el mes octavo. Se inventó una fiesta, se inventó un sacerdocio, se inventó un montón de cosas. Jeroboam, y este rey hizo que Israel se desviara. Y recuérdese que 1 Corintios 10 dice que todas estas cosas son figura para nosotros, los que nos han alcanzado los finales de los tiempos. Ahí está.
Él está haciendo un enlace entre la historia de Jeroboam, de cómo él hizo prostituirse a las 10 tribus y lo está poniendo a la par con la Navidad. Ese va a ser su último, ese es su objetivo. ¿Qué pensás, José, acerca de esto? En la lógica hay una falacia que se llama straw man en inglés. En español, si no me equivoco, es un término legal que es un hombre estaferro. Y prácticamente es como decir, bueno, como no puedo argumentar en contra de esta posición, lo que voy a hacer es de que voy a hacer un muñeco, un muñeco de trapo, y voy a atacar a ese muñeco de trapo, a ese argumento que yo he construido, porque es más fácil. Es más fácil. Y me recuerdo también esa historia de uno de los dioses griegos que tenía invitados a comer, los invitaba a comer, y en la noche los invitaba a que se quedaran a dormir. Y para hacerlos sentir bien, les decía que se acostaran en la cama de él. El único problema es de que la cama de él estaba a la medida de ese personaje. Y el visitante, si era muy alto, le cortaba la cabeza y le cortaba los pies para que cupiera precisamente en esa cama. Pero si encontraba un visitante que era muy pequeñito, lo estiraba para que cupiera en la cama. Y eso es lo que me recuerda al escuchar al hermano Sergio, de que él está estirando sus argumentos para poder hacer ese punto y le está cortando de los lados que él pueda para que su argumento tenga más valor. Y es una lógica muy pobre la que él está utilizando ahí. Sí, yo estoy viendo de que él no está tomando en cuenta también lo político, de que está Primera Reyes y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas y Primera y Segunda de Samuel tiene bastante política. Eso de que la política y la religión van separadas, en Israel no cabía eso. Y lo que está pasando es de que Jeroboam no quería que bajaran esta gente a pagar sus tributos también religiosos hacia Jerusalén. Y claro, él quería imponer su propia religión, es así como él podía controlar. Y la gente también, si yo tengo mi iglesia, yo soy el pastor de esta iglesia, me queda aquí a 10 pasos, no voy a ir a una iglesia de 25 kilómetros o 30 kilómetros que me quede lejos. O sea, y aquí en esos tiempos no existían carros, solo existían vacas que uno se podía montar y un carrito. Lo otro que a mí me llama la atención de que él está viendo... él está haciendo un trayectorio entre pagano, de la religión de Israel verdadera a lo pagano con Jeroboam. Pero lo que se está haciendo en lo que respecta a la Navidad es que estamos yendo del paganismo al cristianismo. O sea que él está tratando de hacer las dos cosas paralelas, y no, son cosas contrarias. Jeroboam lo que está haciendo es tratando de llevar al pueblo de Israel hacia un paganismo, y el cristianismo lo que hizo es sacando el paganismo del Imperio Romano a llevarlo al cristianismo, cosa que él y muchos no lo quieren ver. En el minuto 6:50 él sigue hablando con respecto al sincretismo, y oigamos lo que dice. Biblia de las mezclas. ¿Le gustan a Dios las mezclas? Dice la Biblia en Levítico 20:23, además no andéis en las costumbres de la nación que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y yo los aborrecí. Levítico 20:23. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 8, dice, y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Y el Señor los entregó a Asiria. Es tremendo lo que él está diciendo, José, porque
Porque los romanos y aquellos que han hecho historia romana, aquellos que han hecho la historia, saben y entienden, y una vez más, no es poner abajo a Sergio Enríquez, pero no ha estudiado por lo visto la historia. La historia secular enseña de que los romanos creyeron que Roma cayó, el Imperio Romano cayó, porque los cristianos quitaron el paganismo. Porque los cristianos ya no adoraban a los dioses en la Saturnalia. Porque los cristianos ya no hacían las orgías en el 25 de diciembre. Porque los cristianos ya no hacían esos regalos, y eso es otra cosa que vamos a hablar en la próxima vez que vamos a hablar José y yo, cuál es el origen de dar regalos, porque los cristianos ya no adoraban a los dioses. ¿Cómo es que Sergio Enríquez y toda esta gama de personas vienen y nos dicen de que los cristianos hicieron todo esto mientras que los paganos estaban enojados contra los cristianos y culpaban a los cristianos? Por eso San Agustín hizo su libro La ciudad de Dios, porque los paganos estaban culpando a los cristianos que porque ellos ya no daban adoración a los dioses, porque ellos ya no guardaban la Saturnalia, por eso es que el Imperio Romano iba cayendo. ¿Qué me decís, José, acerca de esto? Exactamente, uno de mis libros que tengo aquí en mi oficina es precisamente La ciudad de Dios, que escribió San Agustín, y ahí él claramente destruye todos esos argumentos de que son esas objeciones que traen en contra del cristianismo, y apacigua ese odio que los romanos tienen en contra del cristianismo. Y es interesante que lo que acabas de señalar tú, que está reconstruyendo la historia el pastor Sergio Enríquez aquí, sin saberlo. Y ese es el problema de tener falta de estudio, cuando uno no tiene suficiente estudio. Simplemente, hermanos, uno cae en sinfines de errores que han sido cometidos por los paganos mismos, errores que son cometidos por aquellos que son enemigos de nuestro Señor. Hoy en día existe una organización que se llama el Seminario de Jesús, y no crean de que estos hermanos estas personas andan ayunando, orando y leyendo la Biblia. No, quieren la única razón por que ellos existen es para desacreditar el cristianismo, para decir de que Jesús ha sido un charlatán. Y al escuchar estos hombres, si ellos pudieran traducir este estudio de Sergio Enríquez, ellos estarían muy orgullosos de Sergio Enríquez, porque él les está ayudando en su prácticamente en lo que ellos quieren hacer en la lucha en contra del cristianismo. Fin de ellos. En la lucha en contra del cristianismo, Sergio Enríquez y él y otras personas se hacen en una arma eficaz. Porque tanto Sergio Enríquez en su ignorancia dice lo que dice, y estos hermanos, bueno, no estos hermanos, yo no creo que sean hermanos los de Jesus Seminar, pero estas personas, ellos saben, son doctores en teología muchas veces, y ser doctor en teología no garantiza que uno es cristiano. Existe una mujer bien famosa en la BBC que es presentadora, aquellos que la ven es de pelo largo, ella tiene un nombre griego. Ella es atea y es teóloga de Cambridge, de una de las mejores universidades del mundo. Quiere decir que eso no garantiza. Lo que garantiza es que hay que van a estudiar su posición, pero no garantiza que ellos sean cristianos. Y entonces estos del Jesus Seminar también no son cristianos. Y aquellos que me ven que estoy mirando para abajo, que aquí está el iPhone, aquí estoy mandando la señal, estoy buscando el número, el minuto que quiero que oigamos también, vamos a estar oyendo como lo estamos haciendo, y es primera vez que lo hacemos así. José, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Está excelente? Sí, me parece que está muy bueno. Al principio hicimos un error y no lo van a ver porque lo voy a editar. Pero sí, Dios me alumbró la cabeza y dije, voy a probar si lo puedo hacer así. Aún podríamos tener personas que nos llamen por teléfono y podemos tener un invitado más. Bueno, en fin, así que este hombre está haciendo, él obviamente quiere que no seamos paganos. Que obviamente Sergio Enríquez no quiere que sigamos cosas malas. Pero lo que él está proponiendo es peor. Es peor, y está
como dijo José, está dándole el ok, o está aprobando prácticamente lo que los del Jesus Seminar, o los del Seminario de Jesús han hecho, que han querido, está probando de que ellos dicen que el cristianismo es simplemente es el resultado de una mezcla de las religiones paganas. Y Sergio Enrique, cuando dice esos son cristianos, pero ahí me meten lo meten a él también como cristiano, bueno, ahí me meten a mí también, ahí me meten a José. Somos tres denominaciones. Sergio Enrique es pentecostal, José es luterano, yo soy bautista, pero da la casualidad de que a nosotros, tanto la denominación de José y la mía, nos requieren a los pastores estudiar, y estudiar no solamente la historia de la iglesia, sino historia secular, y por eso es que hablamos lo que hablamos. Tenemos la historia que nos respalda. Y quisiera oír los próximos comentarios acerca de la misa que dice Sergio Enrique. Oigámoslo. Enciclopedia Británica. Dice Navidad, Christmas. Del antiguo inglés, misa de Cristo. O sea que todos los evangélicos gringos que dicen Merry Christmas le están diciendo feliz misa de Cristo. Eso es lo que quiere decir en antiguo inglés. Dice, un festival cristiano celebrado en diciembre 25 conmemorando el nacimiento de Jesucristo. Es también un popular feriado secular. Bueno, José, ¿qué me puedes decir acerca de eso? Wow, sí, es interesante de que muchos pentecostales, si alguien ahí tiene un amigo pentecostal, ¿ok? Y lo quiere asustar, díganle una palabra que usan los católicos romanos, misa, o díganles la Virgen, y ellos inmediatamente se asustan. Eucaristía ellos también. Inmediatamente no hayan qué hacer, ellos inmediatamente quieren que desaparezcan todas esas cosas que se parezcan a la Iglesia Católica Romana, y les asusta todo lo católico romano. Pero como Luis señaló hace un tiempo, que quieren repudiar ciertas cosas, pero las están por un lado, y por el otro lado las están aceptando. La palabra misa, si no me equivoco, quiere decir terminó, ¿no? Cuando termina el servicio, al final el sacerdote decía a misa, despedida. Y ya todos se tenían que ir a la casa. Despedida. Y significa. por eso la gente le empezó a llamar misa a los servicios. Vas a ir a la misa. Pero no quiere decir ninguna palabra mágica. No es ninguna palabra que se usa en un encanto, no es ninguna palabra que se usa para adorar a Satanás, ni nada por el estilo. Y estos hermanos actúan como que todo lo que tiene que ver con católico romano es del diablo, tenemos que repudiarlo. Alguien dijo, el doctor Montgomery creo que dijo, si los católicos se cepillan los dientes, ¿será que me los quiebro para así no hacer lo mismo que los católicos hacen? O sea, si seguimos esa lógica, pues nos lleva a eso. No, exacto, y lo que yo había puesto aquí de que tenemos otras palabras también en latín. Me acuerdo cuando el hocus pocus, que la gente dice que son palabras mágicas, es porque en latín se dice ad hoc corpus, y la gente, como no sabía latín, ahí sacaron hocus pocus. Y recordemos lo que la creencia católica es, de que el padre, el sacerdote está ordenado, y esa ordenación le da el poder a él de cambiar los elementos, tanto el pan y el agua, y el pan y el vino, y de ahí vienen que eso es magia, y de ahí viene ese concepto. El catolicismo nunca ha tenido ese concepto, el concepto lo ha agarrado el populacho, y también la palabra Eucaristía, cuando la Santa Eucaristía, cuando ponen la hostia en la Iglesia Católica. Pero José, vos sos luterano, vos sabés, y yo soy el bautista, y yo soy un bautista que a veces que sigo muchas cosas más tradicionales, con respecto a la liturgia, que es otra palabra de que no, eso es feo, eso es católico. No, liturgia está en, ¿cómo se llama? En Romanos 12:12, que es vuestra liturgia diaria. Si lo leemos en griego, eso es lo que dice.
son palabras que Pablo, que son palabras claves para Pablo, pero como ha dicho José, si yo quiero ahuyentar a alguien con respecto al catolicismo, le menciono esto, sin saber de que esas palabras están escritas en este libro. En este libro que es el griego del Nuevo Testamento. Y dicho sea de paso, este es un texto griego, no es interlineal. Aquellos que les gusta decir, miren, yo tengo esta Biblia y lo que anda es un interlineal, y yo una vez le pregunté a un hermano, ok, léeme el griego. No, yo eso no lo puedo. Entonces, ¿para qué andas con Biblia interlineal si no puedes ni leer el griego? En cambio, nosotros nos enseñan a leer y a entender lo que estamos leyendo. Todas esas palabras, Eucaristía, liturgia, están en la Biblia. Son palabras bíblicas usadas por Jesús y usadas por los apóstoles. Pero siguiendo las cosas que este hombre está diciendo, llega al minuto 19, y aquí lo voy a poner. En el minuto 19 él toma otro tema, un tema que a mí me interesó al oírlo, porque no creo que él... ¿Cómo es que él quiere que nosotros entonces celebremos la Navidad? Aquellos porque Sergio Enrique no aprueba que se celebre la Navidad, pero parece que no, a veces que está en contra de ella, a veces no sé si está en pro. Quiero poner esto exactamente en el minuto para que ustedes lo puedan oír. Lo que dice la Enciclopedia Hispánica, esta tal vez no me cuesta leerla porque está en español, hermano, y la otra está en cachiquel. Cachiquel es una lengua sí es más, indígena de Guatemala. Esta sí va al hueso, hermano. Pero son esas enciclopedias, hermano. Si yo aquí no le estoy diciendo, yo creo que tal y tal. No, ahí dice, los cristianos, oiga. Y lo peor es que los cristianos ahí nos mete a bailar a todos, hermano. Yo soy cristiano, nacido de nuevo. Sustituyeron la antigua fiesta romana del solsticio de invierno por la de la Navidad. Y vamos a ver, dice, la fiesta fue instituida oficialmente por el obispo romano Liberio en el año 354, así que un montón de evangélicos están celebrando la fiesta católica. Entonces, Nicea en el año 325 también proclamó la doctrina de la Trinidad como la doctrina que iba a creer todo cristiano en todo el imperio. ¿La tenemos que rechazar, José, entonces? De acuerdo a la lógica de el hermano Sergio Enríquez, tendríamos que rechazar esa doctrina y muchas otras más. Lo interesante del hermano es que señala de que, mire, yo estoy leyendo la enciclopedia. Y Luis, tú mencionaste cuáles son los requisitos para tener un doctorado. Yo entiendo de que el hermano Sergio Enríquez ahora tiene un doctorado. Bueno, esos requisitos los pueden leer en una enciclopedia y ninguno de ellos, Sergio Enrique ha logrado esos requisitos. Entonces, podríamos decir que si cuestionáramos las credenciales del apóstol doctor Sergio Enríquez con la enciclopedia, entonces se desbarata su doctorado y se desbarata su apostolado. Pero él quiere venir y quiere poner la celebración de la Navidad y quiere poner en duda en base a una enciclopedia, y él quiere destruir prácticamente con una enciclopedia, quiere destruir una celebración que se ha hecho por muchos años y que ha traído tanto beneficio al mundo. Una cosa que yo puse en mi cuenta de Twitter fue de que a mí me asombra cómo la gente no se cree o se mofa que sabe tanto con respecto al paganismo que hubo en el primer siglo, pero no saben absolutamente nada de la historia de la iglesia. Cuando Sergio Enrique dice esto con respecto a que porque fue un concilio romano que la Navidad entonces se sigue, es la misma crítica hacen los testigos de Jehová y los unitarios o unicitarios, como usted le quiere decir, yo le digo unitario. Ellos dicen de que nosotros estamos siguiendo una proclamación romana también, y como acaba de decir José,
Entonces, ¿a dónde quedamos? ¿Somos o no somos? Exacto, exacto. Si si quiere destruir la doctrina la celebración de Navidad en base a esa clase de lógica, como tú dices, tiene que deshacerse de la Trinidad también, puesto que fueron los católicos romanos exacto. que la inventaron. Si él está dispuesto a decir, a negar 3 divinas personas, un solo Dios, esa fórmula no viene de nadie más que de Nicea, de San Atanasio. Y esta gente tenemos que reconocer que fueron personas que lucharon por la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa, que querer decir que la Iglesia Católica ha estado siempre en error, en sí es un error. El mismo Lutero, por eso es que él quería reformar la iglesia. Él no creía de que la iglesia no existía. Y muchos evangélicos y muchos pentecostales, hermanos, y muchos bautistas, no lo voy a negar, los bautistas son conocidos como estos, landmarquismo se llama eso, de que creen que la iglesia dejó de existir por siglos y siglos y que ellos fueron los que la restauraron. Esto es totalmente errado. Lutero no pensó en eso, Calvino no pensó también en eso. Ellos más bien creyeron que la iglesia se desvió en muchas cosas, pero da la casualidad de que Lutero siguió la celebración de la Navidad, pero eso va a ser en otro tema. Él después, Sergio Enrique después también menciona con respecto al árbol de Navidad, y oigámoslo lo que él tiene que decir. Vamos a empezar un poco antes de lo que él va a decir. No, Javier, por muchas causas. En primer lugar, quizá porque usted tiene que ser libre de eso. En segundo lugar, quizá usted no es el dueño de la casa, sino que es su papá, y su papá lo puso, ¿y qué? Y él lo puso, ¿y usted qué? ¿Verdad? Usted es hijo de dominio, o usted es una esposa sojuzgada, y entonces el esposo dice, pues hacemos nacimiento porque a mí se me da la gana. Ok, entonces yo eso lo respeto. Lo que a mí me enchincha, hermano, perdóneme, es que pastores adornen su altar con pascuas y con árbol de Navidad, porque aparte es una cosa, aparte es otra, hermano, porque eso es darle banderazo de salida a toda la gente para que se paganice. Poner árbol de Navidad es pagano, entonces. Ellos se basan en Jeremías 10:3-5. ¿Y qué dice Jeremías 10:3-5? Yo voy a leer de la nueva versión internacional. Esa es la versión que yo ocupo. Jeremías 10:3-5. Y gracias a José, que no me acordaba cómo decía. El problema con mi Biblia es que la nueva versión internacional dice muchas veces bien diferente a lo que decía la Biblia Reina Valera 60. Dice así: las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque y un artífice lo labra en un cincel. Lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos y martillo, para que no se tambalee. Sus ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros. Es un campo sembrado de melones. Tienen que ser transportados porque no pueden caminar. No les tengan miedo, ni ningún mal pueden hacerles, pero tampoco ningún bien. Cuando ponemos el arbolito, José, ¿estamos esperando algún bien del arbolito o algún mal? ¿Qué pasa cuando ponemos el arbolito? Si no me equivoco, una de las cosas que la clase de árbol que se usa, porque no es cualquiera, es un pino prácticamente. Un pino tiene una forma de triángulo. Si lo ponen así, está apuntando para el cielo. O sea, sirve como símbolo para recordarnos de que nuestro Dios está en el cielo, nuestra esperanza está en el cielo. La otra cosa es de que el color es verde, que simboliza vida. La tercera cosa que me viene a la mente de que este pino, lo interesante es de que tiene una vida muy larga, más larga que la de otros árboles. Entonces, y si no me equivoco, Luis, me puedes tú corregir al respecto, pero creo que fue nuestro Dios el que creó esos árboles. Amén. Algo que deberíamos de pensarlo, ¿no? Sí, aquí claramente está hablando acerca de hacer un ídolo, no está hablando acerca de un arbolito. Es cierto que en Israel había mucha gente que iban a fornicar y tener relaciones sexuales bajo un árbol frondoso. Es cierto de que tenían sus aceras.
Es cierto que tenían, aún los indios americanos, me recuerdo, José, cuando nosotros fuimos a un retiro, y ellos adoran a los árboles. Los aborígenes aquí en Australia adoran a los árboles también. Pero el concepto del arbolito dentro del cristianismo no existió hasta que Martín Lutero se le ocurrió cortar un árbol y llevárselo a la casa y ponerle manzanas y ponerle, como no tienen electricidad en aquellos tiempos, le ponían velas. Él fue el que empezó a hacer eso, y yo creo que en el próximo podcast, que de vuelta lo vuelvo a decir, vamos a desarrollar más ese tema. Pero Sergio Enríquez y los que siguen a Sergio Enríquez no tienen idea ni quién Martín Lutero fue. No tienen idea nada de lo que la historia de la iglesia enseña, de las costumbres dentro del cristianismo. Una cosa que yo pongo aquí en mis notas, una crítica que yo le hago a Sergio Enríquez y que yo no la voy a dejar ir, es de que él es pagano en su forma de concepción con respecto a Dios, porque él cree en la cuadrimensión de Dios, y él dice que es una revelación. Y la cuadrimensión de Dios fue una herejía que salió en el siglo IV de la era cristiana por Sabelio. Sabelio no fue revelación al apóstol Ríos o al doctor Ríos, que él fue doctor de medicina, así que él sí se merece que le digamos doctor. Este hombre recibió, Sabelio fue el primero que dijo que había el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que estos emanaban de otro ser. Pero él nunca le dijo que era el Altísimo, como la cuadrimensión de Dios enseña, que eso pueden verlo en luisjovel.com y pongan cuadrimensión de Dios. Y hay un hermano que está de LIM también, que es Ponce, Germán Ponce, allá en Honduras, que él promueve también esta doctrina. Así que si vamos a hablar de sincretismo, si vamos a hablar de paganismo, hablemos de lo que en realidad la iglesia cristiana ha luchado en contra del paganismo con respecto a la cuadrimensión de Dios. ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes opinar, José, acerca de esto? Bueno, las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuelan el mosquito y se tragan el elefante. Simplemente esa clase de herejías. Yo he tenido muchas conversaciones con hombres así, y ellos no pueden defender esa doctrina. Estos son los discípulos de Sergio Enríquez, los discípulos del Ponce, los discípulos de Otoniel Ríos Paredes. Ellos no pueden defender su doctrina a la luz de las Escrituras. Ellos tienen que hacer lo que este personaje griego hacía. Tienen que cortarle a ambos lados, tienen que estirar sus evidencias para que sus argumentos puedan darle fuerza a las doctrinas que ellos sostienen. Y es una pena. O sea, no entiendo yo en realidad cómo ellos declaran la guerra a una se puede decir, celebración muy merecida. Porque si no me recuerdo, en los evangelios vemos una celebración. Vemos que los ángeles salen a celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Amén. Y ahora Sergio Enríquez nos quiere decir de que el Señor no necesita que le celebremos su día santo. ¿Cómo que no? Si en los evangelios está escrito que los ángeles se regocijaron, que los reyes del oriente vinieron a celebrar, pero un pastor en Guatemala nos quiere decir que los evangelistas están equivocados. Es simple la respuesta. No, y eso es prácticamente estar desafiando a Dios, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró a los evangelistas a escribir lo que escribieron. ¿Y por qué lo escribieron? Si, como decís, en Lucas se echa de ver que tanto los ángeles como también los que son más despreciables en aquellos tiempos, los pastores, llegaron y celebraron el nacimiento de nuestro Señor. Y después 2 años después, llegaron los Reyes Magos. No sé si fue Melchor, ¿cómo se llamaba? ¿Qué dice que se llama? Gaspar, Melchor y... no me recuerdo, pero bueno, creo que si le preguntamos a Sergio Enríquez, tal vez ellos eran paganos también. Porque seguían las estrellas. Exacto. Entonces, todo eso, ¿qué quiere decir? Y eso es falta de hacer exégesis al texto. Yo creo que si tanto Lucas, recordemos que Lucas está escrito para los gentiles. Y Lucas hace bastante énfasis en esto, que como los gentiles y la gente despreciada se regocija del nacimiento del Salvador del mundo.
Y como yo no me voy a regocijar acerca de eso. Y yo sé que Jesús nació el 25 de diciembre y esto, vamos a ir ya terminando con respecto a esto, pero quisiera que oyéramos un poco más de Sergio Enrique, pero vamos a mencionar un poco eso de que Jesús no nació la fecha de que estamos celebrando. Pero digamos primero a Sergio Enrique con respecto a las piñatas y las posadas. Le gusta, goza también pero este hermano. Cristiano, mamita, no te quedes viendo así, oye. Ay, yo. Estas cosas erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido limpiados con la sangre de Cristo. Ay, ay, ay. Yo no sabía, hermano. Yo lo que quería era chupar. Sinceramente, hermano. Beber La canción que más alcohol. me gustaba era que... ¿Cómo es que, José? Beber alcohol. Beber Es lo alcohol que es quiere chupar, decir sí. chupar. Oigamos un poquito más, Prácticamente unos 20 segundos más, sí. Nosotros los estudiantes hemos hecho un barquito de vela para chupar y chupar y chupar, porque ya no se puede chupar en la escuela. Aquí dice, el final concediéndolo, con lo que todos están en júbilo por el feliz final de la travesía de los peregrinos. Oiga esto, otro elemento fundamental es la piñata, que junto con el canto de la letanía, los juegos tradicionales, los dulces, las bebidas propias de la época, aglutinan las enseñanzas introducidas por los evangelizadores de la Nueva España en la segunda mitad del siglo XVI. Algo que me llama la atención es que Sergio Enrique tuviera que ser musulmán. Porque los musulmanes, ellos son los que no toleran que se inmiscuya absolutamente nada de las tradiciones autóctonas de los países donde llega el Islam. Ellos son estrictos. A diferencia del cristianismo, por eso es que el cristianismo llegó a todo el mundo muy rápido. Porque el cristianismo, no hay griego, no hay griego, no hay romano, no hay libre ni esclavo, no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. O sea que el cristianismo es la religión, que es una religión que traspasa las fronteras, traspasa las culturas. Si no, todos estuviéramos aún con nuestra yamaca o kipá, ¿verdad, José? O estuviéramos con nuestro chal. Eso es lo que quiere Sergio Enrique. Yo reconozco que ha habido mucho sincretismo con respecto al cristianismo latinoamericano, tanto del lado de la Iglesia Católica y como hemos mencionado acerca de la codimensión de Dios y otras cosas que podemos mencionar, del lado también de Sergio Enríquez y vemos esto de que ellos necesitan tener un apóstol, y eso muchos sociólogos han visto de que esa es la necesidad de que ellos han visto en la Iglesia Católica, que tienen un papa. Entonces eso es algo psicológico que está en ellos, que ellos necesitan también una persona infalible y que tiene directo acceso a Dios, porque necesitan tener eso, y como no tienen un papa, tienen un apóstol. Eso también es sincretismo. Y alguien dijo que la única razón por qué estos hombres usan el título de apóstol es para que nadie los cuestione. Simple y sencillamente. Los apóstoles de hoy en día, los apóstoles modernos, ellos usan ese título simple y sencillamente para no responderle a nadie, para no darle cuentas a nadie. Y es una pena que estas cosas estén sucediendo, porque si yo me recuerdo, Pablo tenía que defender siempre su apostolado, siempre tenía que defender las enseñanzas que el Señor le había dado a él. Y bien tremendo que ni Benedicto a veces se tiene que defender de los cardenales también. Él tiene que dar razones, por eso es que tiene que mandar una carta pastoral tanto tiempo para dar sus razones por qué él ha tomado ciertas decisiones. No solamente dice, yo he tomado y usted me tiene que seguir. Ese es un concepto que ya no existe en la Iglesia Católica tanto, no es tan poderoso. Pero como has dicho, los apóstoles de ahora tienen mucho que ver con los sacerdotes. Recordemos, en el concepto católico romano solo el sacerdote tiene conexión a Dios directamente. En el concepto nuevo apostólico, solo el apóstol tiene eso. Y por eso es que necesita la cobertura del apóstol, porque si uno no tiene cobertura apostólica, no tiene cobertura de Dios.
y eso va en contra de la doctrina de la Reforma, que es y lo que dice también 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, que somos un reinado de reyes y sacerdotes. Todos tenemos acceso a Dios, y lo que ellos están haciendo con este movimiento apostólico es yéndose de nuevo, haciendo una mezcla, haciendo un sincretismo con el catolicismo romano, sin saber, sin darse cuenta. ¿Sí? Hace muchos años yo le decía a un amigo a pentecostal, le decía de que a nosotros los luteranos nos acusan de parecernos tanto a los católicos. Yo le respondí a ellos: nosotros en apariencia aparentamos ser como los católicos, pero ustedes en sus enseñanzas son igualito a los católicos. No, ya casi le da un ataque cardíaco, si te has de imaginar. No, y bueno, y quisiera, ahora oigamos una cosa, ya faltan 2 o 3 más cosas que quisiéramos que habláramos acerca de este hermano. Y miren lo que dicen, que lo que él va a hablar acerca del tabernáculo que vemos en capítulo 1 del Evangelio de Juan. Le dio el Señor. Quiero decirle que aparte de estos elementos que son tan importantes, tenemos que recordar que San Juan capítulo 1 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero la palabra griega que se utiliza ahí es el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y tabernaculizó es muy, muy sugestiva la palabra, literal, tabernaculizó, porque en esos meses era la fiesta de los tabernáculos, y Jesús cumplió en su vida siempre con todas las fiestas establecidas por el Padre para el pueblo judío. Esto es pura especulación. Esto es tremendo que Jesús naciera en la fiesta de los tabernáculos, porque nació en el mes de abril más o menos, porque eso es lo que se cree que Jesús nació. Es totalmente en contra de lo que Juan está hablando, porque Juan después dice, pone en la boca de Jesús: destruid este templo y en 3 días yo lo voy a rehacer. Está hablando, está apuntando al tabernáculo en el desierto, que Dios viene a morar con los hombres y mujeres, como así pasó en el Antiguo Testamento. Eso es lo que está hablando. Sir Enrique está introduciendo un pensamiento que jamás se ha introducido dentro del pensamiento cristiano. Él está queriendo hacer una mezcla, pero como hemos visto, él tiene esa mentalidad y como hemos dicho José y yo, es una forma de pensamiento que es muy difícil para esta gente librarse de ello. Ya están programados para pensar así, José. Sí, es como la visión mundial que nosotros hablamos, worldview. Ellos tienen un par de lentes, y con ese par de lentes ven todo conforme a esa vista que ha recibido de las iglesias Elim. Creo que hoy se llaman Elim, Miel, Judá, etcétera. Hay tantas llamada final también. Hay tantas divisiones de la iglesia Elim, pero todos, es interesante que todos tienen ese par de lentes, esa cosmovisión, ese worldview, y de ahí nadie lo saca. Es difícil que lo saquen de ahí, y ellos creen que están en la verdad, y que no solo eso, sino que solo ellos tienen la verdad. Y no solo eso, sino que ellos son diferentes a los demás cristianos. Y eso suena, no sé si estás de acuerdo, a una secta. Sectarismo se llama eso. Se llama sectarismo. Por eso a la iglesia Elim, en los tiempos de que vos y yo fuimos miembros de Elim. Y yo siempre... Sí. O sea que no somos personas que venimos de afuera a decir algo. Y yo en lo particular, lo he hecho en muchos videos también, por mis antecedentes judíos, Otonel Ríos Paredes, cuando llegaba me preguntaba cosas, y yo me acuerdo cuando le di una vez, ya estaba aquí en Australia, y yo conseguí una enciclopedia del folclore judío. Y en esa enciclopedia dice de que Behemoth y Leviatán van a ser muertos, y eso es lo que va a ser servido en la gran cena.
Y me recuerdo que Otoniel, yo conseguí el cassette y Otoniel dijo, el Señor me ha revelado tal cosa, que Leviatán y Behemoth van a ser servidos en la cena del Señor cuando estemos con Él. Y yo dije, sí, pero yo se lo mandé, yo se lo mandé. Y ese es un folclore judío que es bueno saberlo, pero no creo que es bueno mencionarlo. Es como yo menciono a veces una persona se escandalizó porque yo dije que hay un apocalipsis hay apocalipsis judíos y apocalipsis cristianos, como el pastor de Hermas, que Baruch también en los apócrifos, y dijeron, ¿cómo te atreves, Jovel, de decir que hay otros apocalipsis y otras escrituras? Y por eso es que te va a caer la maldición de Apocalipsis, que dice que el que le agregue o que le quite. Yo no simplemente estoy dando un dato histórico y poniendo en relace de que hay mucha gente que va a creer estas cosas y que creían muchas de estas cosas, pero estas personas vienen y como dice José, creen que ellos tienen la verdad, que el apóstol es un iluminado, que el apóstol, porque tiene directo acceso a Dios, por lo tanto no lo podemos cuestionar, y que ellos son los únicos que Dios se ha apiadado de volver a revelar su revelación. Y esto me recuerda a los testigos de Jehová, esto me recuerda a los mormones, y yo con mucho respeto a mis hermanos dispensionalistas, una vez yo le dije a un hermano dispensionalista, da la casualidad que el dispensionalismo salió en los mismos años que nacieron los mormones y los testigos de Jehová, y en la guerra, en la guerra civil de Estados Unidos, que ellos creían que se iba a acabar todo el mundo, y ellos de ahí salieron el dispensionalismo, y reconozco que los adventistas salieron de los bautistas, así que yo reconozco también las cosas que los bautistas hemos hecho mal. Sí, José, querías decir algo. Sí, creo que, si no me equivoco, este asunto del dispensionalismo va más allá, pero el peligro de eso es de que divide a las personas de la Trinidad. Las divide, en vez de tenerlas unidas, las divide. Aquí está el Padre, aquí está el Hijo obrando, aquí está el Espíritu obrando, y eso es un peligro. La dispensación del Padre, la dispensación del Hijo, y la dispensación, ahorita estamos viendo la dispensación del Espíritu Santo, y para mí eso es trietismo. Están dividiendo a Dios en tres, y eso para mí es una herejía. Y eso es interesante, que fue un monje que salió con esa doctrina. Rivera, monje Rivera. Joaquín de Fiora. Y lo pueden buscar y pueden investigarlo y pueden ver las enseñanzas que este hombre traía, pero el dispensionalismo se puede ver claramente en Joaquín de Fiora. Yo tengo The Blessed Hope de George Eldon Ladd, y él dice que también en el año 1509, si no me equivoco, fue un monje también jesuita, que como los católicos, como los reformados estaban atacando al Papa como el anticristo, que él quería que ya no le tiraran tanto, entonces inventó un sistema al cual el anticristo puede ser hasta un judío, puede ser cualquier persona. Bueno, para ya ir terminando, porque ya es noche para José también, y a mí se me está acabando la luz del sol, a pesar de que está a 42 grados aquí en Australia. José, ¿cuánto grados hace en tu casa allá? No, aquí está tranquilo, aquí todavía podemos ir a tomar un helado. No, aquí está... la gran tribulación ya comenzó aquí. Pero vamos a oír, esto es una de las últimas cosas que dice el señor Enrique con respecto de que acerca de los concilios y lo que, para ir terminando, acerca de cómo el mismo método que él ocupa para rechazar la Navidad se puede ocupar para rechazar las propias creencias que él tiene, o que la Trinidad, ya vimos con la cuadradimensión de Dios, él no la tiene muy clara, y ellos prefieren ir por esta supuesta revelación de cuadradimensión de Dios, que como ya te dije, fue Sabelio en el siglo IV de la iglesia cristiana que salió con esto. Oigamos lo que dice. Si usted se dedica con su hijo, venite papadito, vamos a ir a jugar, hombre, venite, vamos a ir a tal lado, venite. ¿Para qué quiere un árbol? ¿Qué prefiere él? ¿Un árbol o usted? A usted lo prefiere, hombre. Bueno, sigamos ahí. ¿Alguna otra cosita que quieran decir los hermanos? Hay una pregunta que dice si existe algún decreto en la Iglesia Católica sobre la celebración de la Navidad. Ah, sí. Es que según en el concilio que ellos hicieron,
ahí se ordenó que tenían que celebrarlo el 25, a lo cual lo obedecen al pie de la letra muchos evangélicos. Sigamos con otra pregunta. Él está haciendo que solo porque en un concilio se decretó de que se puede tener la Navidad, él dice de que por lo tanto nosotros tenemos que seguirlo. ¿Qué decís acerca de eso, José? Bueno, lo que me recuerda a lo que acaba de decir Sergio Enríquez ahí en esa parte, me recuerda lo que nos dice la Biblia: el que esté firme, que mire que no caiga, porque él está diciendo que los evangélicos ahí están obedeciendo al pie de la letra lo que los católicos están enseñando. Bueno, en realidad, como hemos dicho, él sigue al pie de la letra a los gnósticos del principio de la iglesia, y sigue al pie de la letra otras enseñanzas católicas. Él ni se da cuenta cuáles son, porque según él, ellos están en la verdad. Me recuerda a una pregunta que nos hacían en una clase de filosofía. Yo estudiaba filosofía, entonces en esto nos decía el profesor, ¿qué es mejor? ¿Estar perdido en el bosque y no saber que uno está perdido? ¿O estar perdido en el bosque y saber que uno está perdido? ¿Cuál es mejor? Y se rascaban la cabeza los estudiantes. No, pues es obvio, es mejor saber que uno está perdido, porque entonces uno empieza a buscar el camino, uno empieza a buscar la salida. Y lo que este hermano no tiene la capacidad de darse cuenta que doctrinalmente, Luis, está perdido. Exacto, doctrinalmente está perdido. Él dice que no hay que tener sincretismo, pero como hemos visto, él hace sincretismo. Él ha dicho de que él quiere definir o redefinir la historia de la Biblia para que se ajuste a su modo de pensar. Y me ha gustado mucho el ejemplo que diste, José, de que respecto a este dios griego que invitaba a la gente que se quedara a dormir y lo invitaba a su cama, y aquellos que eran muy largos los cortaba y aquellos que eran muy pequeños los estiraba. Y eso mismo hace Sergio Enríquez, y no solamente él, muchos hacen eso, muchos hacen para su error y terminan haciendo no un trabajo para el pueblo de Dios, sino que terminan confundiendo más al pueblo de Dios, los terminan metiéndole un sentido de superioridad y un sentido de que ellos son los correctos, y que todos los que celebramos la Navidad allá en la iglesia, sin que yo les diga, ya pusieron un arbolito, en mi casa lo van a poner. Es algo que no es pagano, es algo que no tiene nada que ver con paganismo. Si hay gente que ocupa el paganismo para eso, pues que les aproveche, pero nosotros los cristianos no hacemos eso. Nosotros los cristianos recordamos el nacimiento de nuestro Señor, que no nació en este mes, en el próximo mes, que aquí en Australia ya falta solo un día, pero entonces yo siempre he dicho esto: ¿me sugieren otra fecha entonces? ¿Me pueden sugerir una fecha? Y siempre me dicen, tengo una sorpresa, Luis. Tengo una sorpresa y quiero leerla aquí. Yo sé cuándo nació el Señor Jesús. ¡Wow! ¿Sos apóstol, José? Creo que después de hoy sí. Pero yo tengo la respuesta. Yo sé cuándo nació nuestro Señor Jesucristo. Tengo la sospecha que vos no sabés. ¿Cuándo se cumplió plenamente el tiempo? Gálatas 4, exacto, del 4 al 5. No tenemos fecha, Luis. No tenemos fecha. ¿Para qué nos vamos a pelear? Es posible que Jesús haya nacido 4 años antes de el año Anno Domini, o es posible que haya nacido 10 años después del año Nomine, pero la verdad es de que la Biblia nunca se preocupa con fechas. ¿Cuándo vas a regresar, Señor? Ese día a nadie le importa prácticamente. Entonces, cuando uno quiere fechar cosas, siempre se mete en camisa de 11 varas. Pero si nosotros tomamos la humildad, nosotros nos tratamos de ser humildes y hablar cuando las escrituras hablan y callar
cuando las escrituras callan. Y nos damos cuenta de que Jesús nació cuando se cumplió plenamente el tiempo de Dios. A mí también, y para terminar esto bien bíblicamente, lo que has dicho, has pegado en el clavo. También en Romanos 14:5, lo que dice, hay quien considera que un día tiene mucha más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, que coma para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, que sea vivamos o que muramos, del Señor somos. Por esto mismo murió Cristo y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, y ahí, bueno, ahí sigue. Quiere decir que si nosotros consideramos el 25 de diciembre como un día especial, ¿por qué se nos juzga? Y el que está juzgando dice, y aquí yo creo que a los seguidores de Sergio Enrique le va a caer como bacalada abuelada, con mucho respeto, pero lo que Pablo está diciendo de que los que están juzgando son personas inmaduras y son también personas que no conocen la doctrina del Señor. Y desgraciadamente, si este hermano ha tomado esa decisión, él no, ya comprobamos que no está leyendo la Biblia como nos manda el Señor a leerla. Ya comprobamos que no conoce la historia de la iglesia. Él está basándose en enciclopedias mundanas de personas que a veces escriben en contra del cristianismo. Ahí se encuentra también, pero no ha citado ningún libro de historia de la iglesia cristiana. No ha citado a Justo L. González, no ha citado a Boer, que se apellida así ese señor que habla acerca de la iglesia primitiva. No ha citado a nadie, ninguna autoridad eclesiástica adentro ni del ámbito evangélico. No ha citado a nadie, él simplemente se ha ido por enciclopedias. Y está bueno. Pero, José, acordate de que la enciclopedia, si estamos citando enciclopedias, no podemos quedarnos ahí. ¿Te acordás en el primer año de teología y en el primer año de universidad? Uno puede citar, el primer año uno puede citar una enciclopedia, pero ya el segundo año ya no le aceptan eso. Y solamente citarla y no tomarla tanto en cuenta, haciendo estas cosas una y otra vez. José, esta no es la primera vez que lo vamos a hacer, ¿va? Ni va a ser la última. No, con la ayuda de Dios vamos a seguir reunirnos y vamos a seguir hablando de cosas importantes así. Ok, entonces, que Dios les bendiga, queridos oyentes y queridos videntes. Esperamos que esto le haya ayudado a usted en su crecimiento del Señor y que tenga claro que no estamos poniendo en mal o abajo a un hermano o a una denominación. Simplemente queremos demostrar lo que la Biblia enseña y demostrar lo que la historia enseña, y no solamente las cosas que mucha gente supone o las cosas que mucha gente se imagina que son. Así que desde Australia les mandamos un saludo, y desde La Mirada, ¿verdad, José? Sí. Que les bendiga. Adiós. Que les bendiga y hasta la próxima.